Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Mentes Conectadas. Tenemos un tema del cual tenemos que hablar, que probablemente se hable poco, pero necesitamos como alzar la voz, y siendo este un podcast de divulgación científica y además de salud mental, pues no podemos dejarlo afuera. Yo soy Rodrigo Herbert y me acompañan como siempre Basti Santoyo. Hola Rodrigo, me da mucho gusto verte de jeans, te ves muy jovial. No se ven los jeans en la cámara, entonces jovial y juvenil. Imagínenlo. Hola Carla Vilet. Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a estar aquí. Teníamos un ratito de no grabar, entonces ya nos extrañábamos. Pues a darle. Vámonos a nuestra sección Conectados Contigo. En esta ocasión, una fan de este podcast llamada Alejandra, saludos Alejandra, nos sugiere que hablemos de una serie de televisión que se llama Envidiosa. Platicamos un poquito y en realidad, bueno, es una serie que es una buena serie, pero para hacerle un programa completo tal vez no, porque no, desafortunadamente ese tipo de series no tienen mucho impacto a nivel, como lo tuvo el de adolescencia, ¿no? Claro. A nivel de audiencia y ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿de qué trata esta serie? Esta es una serie de comedia dramática argentina que está en Netflix y que sigue la vida de Vicky, que es una mujer que enfrenta una crisis personal tras una ruptura de una relación de más de 10 años. Y bueno, queremos platicar un poquito al respecto para recomendárselas y también si nos dan sus comentarios al respecto. ¿Qué opinas de la serie, Basti? Bueno, la serie, quiero decir que se las recomendamos, creo que sí va para un público bastante específico, chavitos no la verían, no les interesaría mucho. A mí, en lo personal, me gusta desde el hecho que está hecha en Argentina, es en Buenos Aires, como ustedes saben, yo viví un tiempo por allá y pues me gusta todo lo que tenga que ver con la cultura. Y bueno, Vicky es una mujer que, como tú lo decías, terminó una relación de 10 años porque probablemente no empataba lo que ella quería o su proyecto de vida con la pareja, lo cual lo platicábamos hace un ratito. Es raro porque pues después de 10 años, como no tenían ya un proyecto más armado, ¿no? Y es una mujer que está obsesionada con todos estos parámetros y con los guiones que nos ponen socialmente, que es tienes que casarte, tienes que tener hijos y tienes que tener toda esta foto de la familia feliz. Entonces está obsesionada con eso, termina la relación y a partir de ahí se empieza a dar una serie de aventuras donde quiere encontrar a este hombre perfecto, a este hombre prospecto para armar lo que ella piensa que le da la felicidad. A la par de esto, y lo que me parece bastante interesante es que hay escenas donde ella está con su terapeuta y es ahí donde se le confronta y es ahí donde ella empieza a cuestionar que probablemente todos estos guiones sociales no son deseos legítimos, y esa es la parte como muy rescatable y creo que dignifica el hecho de que las personas vayan a terapia. Y les voy a decir algo, en Argentina, cuando yo vivía allá, una de las cosas que me sorprendía eran varias. Una, que huele a popó de perro, a cigarro, y que las personas en general leen, los argentinos leen y tienen un nivel de cultura importante, pero también tienen como un acto normalizado el ir al analista, no necesariamente a terapia. Van a análisis e incluso van más de una vez por semana. Cuando yo estuve allá, yo iba 3 veces por semana, lo cual era como una sobredosis de revisarte la cabeza. Entonces, creo que dignifica el hecho de que tú puedas ir a hablar de tus miserias del alma a terapia. Oye, a mí me parece muy divertida, es una serie que está muy cómica, pues es más o menos de la edad, ¿no? La chava es una cercana, creo que cumple 39. Ajá, cumple 40. La verdad es que me parece que en lo cómico pues da risa porque finalmente lo vemos, o sea, lo vemos en la sociedad, lo vemos en consulta. Yo he tenido muchas veces pacientes que tienen estas imposiciones sociales que tienen que casarse, que tienen que tener hijos, y el poder preguntarnos si estos deseos son genuinos, si son propios, o si es más bien el rol que se nos ha impuesto como una mujer, en donde nuestro valor
reside en ser madres y reside en ser amas de casa, ¿no? Entonces, está muy buena, véanla, está divertida, se la van a pasar bomba. Si usted es chaviza, pues a lo mejor no le va a llamar tanto la atención, pero sí vale la pena. A mí me gustan mucho las escenas de la terapeuta. El nombre Envidiosa, finalmente ella tiene mucha envidia, y ahí me meto un poquito en mi cuchara psicoanalítica. Melanie Klein nos hablaba de la envidia como una parte inherente del ser humano, y se nos ha enseñado que la envidia es mala, se nos ha enseñado que no debemos de tener envidia, pero la realidad es que la envidia es inherente. Todo mundo tenemos envidia. La bronca es cuando esa envidia se vuelve muy destructiva y entonces, como en Vicky se la pasa chingando a la gente por su envidia. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Pues hacer consciente la envidia, trabajarla, decía Klein, metabolizarla, ¿no? ¿Y cómo se metaboliza la envidia? Pues con amor, con gratitud. Entonces, mientras tienes vínculos amorosos en donde recibes amor, la envidia se atempera. Entonces, sí vale mucho la pena, véanla, está divertida y bueno, también reflexionemos acerca de lo propio, ¿no? Y bueno, pues yo aquí vivo rodeado de envidia siempre, entonces lo entiendo. Vámonos al tema de hoy. Discapacidad. Salud mental sin etiquetas. Una conversación necesaria. La discapacidad no es una debilidad, pero la sociedad puede ser un obstáculo. En este episodio vamos a romper el silencio y enfrentar la realidad de la salud mental en personas con discapacidad. Junto con nuestra invitada, acompáñanos a través de un viaje de descubrimiento y reflexión, explorando cómo la discapacidad puede afectar la salud mental y cómo podemos trabajar juntos para crear un entorno más inclusivo y de apoyo. Como ya oyeron, el tema de hoy es salud mental en personas con diversidad funcional. Y para esto tenemos con nosotros a una gran invitada. Damos la bienvenida a la licenciada María de Lourdes Sánchez Vázquez. Ella es técnico en Trabajo Social, licenciada en Derecho, trabajó durante 7 años en el Centro Penitenciario del Estado, ahora en el Centro de las Artes, 18 años en el DIF estatal, 1 año en la Dirección Jurídica, el resto en centros de rehabilitación y educación especial, atiende el programa de atención a personas con discapacidad y actualmente es feliz disfrutando la jubilación y su trabajo diario es quitarse el letrero de "Le ayudo". ¡Bravo! Bienvenida. ¡Bravo! Gracias. Sí. Un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y todo empieza, Lulu, desde cómo hablamos, ¿no? De cómo mencionamos las cosas, de cómo utilizamos las palabras. Y me imagino que usted tiene una experiencia en eso desde su nombre, ¿no? Porque yo no supe si es María de Lourdes o Ma de Lourdes, ¿no? Ma de Lourdes. Porque desde ahí empiezan los problemas, desde ¿no? ahí. Ya Ma de sean Lourdes. en los papeles Sí. legales, desde ahí empezamos a batallar. Ujú. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Me siento muy bendecida y muy sorprendida. Dije, algún día llegaré a una cosa así de estar hablándole al público, que me estén escuchando, y se llegó. Se llegó gracias a Basti, que la tengo muchos años de conocerla ya y no la perdí de vista durante un tiempito que anduvimos trabajando. Ella fue una persona muy importante en mi trabajo porque fue mi aliada. Muchas veces me decían, ¿por qué ella? Pues por el Caray, yo no compromiso. sabía, hasta ahorita me estoy Sí. enterando. Sí, me decían, bueno, ¿y por qué ella? Porque hay muchas psicólogas, ¿por qué ella? Pues no sé, pero yo quiero que ella vaya y me acompañe. Entonces abrimos muchos espacios y me siento muy bendecida porque no la perdí de vista a pesar de que ella se fue. Luego anduvo en lugares donde yo también pude haber andado, pero no nos coincidimos cuando estuvimos en La Pila. Yo La Pila la conocí nada más de turista cuando nos dijeron, ya se van a ir para allá. Vi que no era un lugar adecuado para mí. Que es el centro penitenciario de aquí del estado. Ujú. Y entonces ya pues dije, por ahí anda Basti. Dije, no, pues una chamba que hubiéramos hecho a lo mejor Que dijo, como quiera iba a caer en la cárcel, Sí, esa sí, Basti, ¿no? ¿verdad? Oye, Lulu, pero ¿por qué no era adecuado para ti? No era adecuado para mí por la accesibilidad física, por el entorno que me iba a tener que yo desplazar ahí adentro. Fui muy feliz acá en el Centro de las Artes, que ahora es, ¿verdad? Voy y añoro ahí cómo anduve yo en esos lugarcitos, ¿no? Donde era mi oficina, un lugar muy deprimente, ¿verdad? Pero muy feliz porque convivía con los internos. Entonces, eso para mí era pues mi trabajo, más de cerca, ¿no? No era el papel, era la persona.
Y bueno, pues me encontré también al psiquiatra, que también fue aliado mío, y los psicólogos. Yo no sé por qué, pero siempre he creído mucho en el psicólogo. Qué bueno. Siempre, siempre, desde niña. Y quiero hacerles un comentario de cuando era niña yo me iban a operar. Y dijeron, pero tiene que pasar por la psicóloga. Ay, Dios mío, era una psicóloga, digo, nada agraciada físicamente. Cabe mencionar. Sí, porque era alemana, según San Lucas. Y entonces yo la veía y yo lloraba. Y me tenía que pasar por ella para verla de operarme las piernas, decía yo. ¿Cómo? Y ahora reflexiono y digo, ¿cómo una niña de 10 añitos estaba pensando, ¿para qué querían la nota de una psicóloga para operarme? No, pues no sé, ¿verdad? Su razón es haber tenido el doctor. Y entonces yo me acuerdo que me puso a hacer el dibujito que yo no sé si ahora todavía lo hagan. Sí. Haga a su mamá y a su papá y póngase usted ahí, la. Y la señora con una cara, bueno, no, yo lloraba cada vez que era la sesión con ella. 15 días estuve internada y esos 15 días pues fueron algunas 5 veces que pasé con ella. Pero era un pesar para mí. Yo decía, si eso va a ser la psicóloga. Pero a partir de ahí me enojé con ella porque dijo que yo no iba a hacer nada. Sí, que yo no iba a ser nadie, pues, como quien dice, ¿no? Lulu, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de la disfunción que padeces? Que tengo, ¿O que tienes? sí, yo tengo un problema, no se resuelve, ¿verdad? Siempre he dicho que no es problema, es una manera de vivir. Ujú. Tuve problemas al nacer, me faltó oxígeno. Afortunadamente no más que atrofió mis extremidades de brazos y piernas. No tocó otra cosa. Entonces, pues para mí eso es grandioso, ¿no? Porque casi todos los niños tienen o problemas auditivos o problemas visuales, de lenguaje, y como si se fijan, pues no tengo para nada eso, ¿verdad? O cognitivos también. Sí, cognitivos, que son los más severos. Y creo que la psicóloga en ese sentido se equivocó en aquel momento, ¿no? Cuando dijo que no iba a hacer yo nada, ¿verdad? Pero tuve una mamá. Qué violento ese Sí, comentario. No sí. vas a hacer nada. Sí, Güey, le ¿quién dijo- eres tú para Sentenciar a una persona. etiquetar de esa forma? ¡Qué violencia! ¿Qué Sí. es lo que pasa comúnmente? Las personas, incluso los profesionales, que lamentamos que haya tenido esa experiencia, Ujú. licenciada, Sí, pero cuando ven una discapacidad, ven una carencia. Y lo que queremos hacer justo en este episodio es ver una persona. claro. Ujú. Que me imagino que anteriormente era más frecuente, ¿no? Porque yo recuerdo Sí. que anteriormente, pues, de por sí creo que en la época en la que estamos ni siquiera sabemos cómo mencionar las cosas, y es lo que decía. Ujú. Hablamos que se utilizó de repente el nombre de capacidades diferentes. Decimos, bueno, Ujú. todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? Entonces Ajá. es un nombre que no está bien O utilizado. capacidades especiales. Ah, O también. capacidades especiales. Así Yo como puedo los- volar. Como los Ajá, X-Men. exacto. Son como los X-Men, ¿no? Sí. Y la Sí. cuestión es esa, la cuestión es, y yo me acuerdo también, obviamente, ya gente, mis abuelos o tíos abuelos, y el cieguito, el sordito, El inválido. el cojito, Inválido o sea, también. el inválido. Bueno, esto de los diminutivos es muy de los mexicanos para referirnos a cosas que nos cuestan trabajo y que nos exponen con propias situaciones emocionales, ¿no? Es que está gordita. No, bueno, pues está gorda. O sea, Mande. o sea, es que es chaparrita. No, pues estoy enana, mido unos 50. O sea, así, ¿no? Entonces creo que es muy de la cultura, tienes razón. Que es pasivo-agresivo, además. Totalmente. ¿Qué tanto ha visto, Lulú? Le voy a hablar de tú. Sí, ¿Sí? claro. Sí, es claro. un grosero, Rodrigo, Sí. así es. No, pero sí está bien. ¿Qué tanto has visto, Lulú, un cambio en ese aspecto en cuestión social? O sea, ¿sí hay un avance que podamos decir significativo o no tanto? Sí ha habido avances en todo, hasta en las leyes, porque ahora nos dicen persona con discapacidad. Ya por lo menos no me dijeron minusválido. Ok. Ujú, Ujú. ujú. O sea, ¿Esa era la forma legal de ese- llamarlo? Ajá, inválido, así que no valía. Por ejemplo, creo que en el Seguro valor. Social todavía se estila decir la invalidez. ¿Por qué le vas a decir invalidez a alguien? ¿No? Es una persona. Entonces, primero es una persona que tenemos una característica diferente de las demás. Si soy bajita, si soy gordita, si soy china, si soy morena, yo tengo una discapacidad, ¿verdad? Entonces, se ha avanzado. En ese sentido, creo que sí hay que darle un 10, ¿verdad? A quien se le ocurrió haber dicho que somos personas primero y después ya vivir con cierta limitación a la mejor o carencias,
porque pues somos personas. Puedo tener una casa muy bonita, pero también puedo tener una casa muy pobre y no por eso dejo de ser persona Claro. con una discapacidad. Claro. Entonces sí Y se ha existen avanzado. muchos tipos de discapacidades, Muchos ¿no? Hablamos de tipos. discapacidades tanto físicas como intelectuales, ¿no? Totalmente. Hay algunas sensoriales también, digo, esta parte hablamos Sí. de los que tienen una discapacidad visual o auditiva y bueno, y las discapacidades funcionales. Todo esto en este tipo de lugares o en este tipo de mesas es importante sacarlos a colación y relacionarlos sobre todo con la salud mental. Si de por sí la salud mental es un problema o es una cuestión que en el grueso de la población cuesta trabajo llevar adecuadamente, si a esto le sumamos ahora una disfunción o una discapacidad de algún tipo, las cosas se van a ir complicando muchísimo más, ¿no? Desde la parte de discriminación, desde la parte de falta de accesibilidad de tanto de servicios como de lugares, ¿no? Y tanto también la incapacidad que tienen muchos profesionales de llevar tratamientos para personas con Ujú. disfunciones, ¿no? Ujú, ujú, ujú. En general, por supuesto, lo hablamos en algún episodio anterior con Ángel Candia acerca de la comunidad LGBT, en la cual la comunidad se ve involucrada en momentos de discriminación, de aislamiento, lo cual aumenta muchísimo también la probabilidad de presentar un estrés excesivo, depresión, ansiedad, ideación suicida, etcétera. Pues acá no estamos tan lejos de lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad acá estamos también viviendo discriminación, aislamiento, exclusión, y por supuesto que eso va a generar problemas a nivel emocional y a nivel de ansiedad. Y si a eso le sumamos dolores crónicos, si le Ujú. sumamos incapacidad para acceder a lugares, si le sumamos de repente pues dificultad para una adecuada movilización, pues el estrés y la depresión pues va a ir en aumento, ¿no? Fíjate que creo que es importante que mencionemos que justo el hablar de este tema nace a partir del día que se grabó el programa con Ángel Candia, porque es un grupo vulnerable finalmente. Y entonces usted hacía un comentario en nuestras redes y hablaba justo de que las personas con discapacidad también tienen semejanzas con la comunidad por esta discriminación y por todo. Entonces, consideramos que hablar de estos temas no es un acto de bondad, ni es un acto de buen corazón, es un acto de justicia. Y finalmente la psicología y la salud mental nos tienen que llevar a la justicia y como lo decía Ángel Candia, que le mandamos un saludo, estar y existir es resistir siendo un grupo vulnerable. Perdón, y ahí sobre todo, o sea, también un poco de datos, o sea, la Organización Mundial de la Salud dice que hay 1.300 millones de personas en el mundo que tienen una discapacidad importante. O sea, estamos hablando que más o menos el 16% de la población mundial tiene alguna incapacidad, perdón, una discapacidad. Y esto, como lo dice Rodrigo, bueno, te hace tener mucho más riesgo de tener no solo depresión y ansiedad, pero también de morir 20 años antes. O sea, se estima que la gente que tiene estas situaciones pueden morir hasta 20 años antes. También tienen más riesgo para la obesidad, para tener asma, para tener algún ictus. Y hay en general una desigualdad gigante en temas pues, de salud, de discriminación, también de pobreza. También pues de la exclusión en los sistemas educativos. O sea, hay una serie de problemáticas que es enorme. Entonces, hablabas de justicia, o sea, no lo estamos haciendo por buena onda. Sí, no. Esto es una necesidad imperante en nosotros para pensar a todos como personas. Y como tal, que todos merecemos y tenemos los mismos derechos de acceder a la salud física y mental, que no lo vemos en lo práctico, ¿no? En la situación actual del mundo. Y menos en México, además. O sea. Claro, sí. Y bueno, las personas con discapacidad tienen múltiples desafíos, ¿no? O sea, los desafíos pueden ser desafíos tanto físicos como sociales, como económicos, como laborales. Y todos este tipo de desafíos dependerán mucho también del tipo de discapacidad que tengan, porque a veces pueden ser más o a veces pueden ser a lo mejor un poquito menos, ¿no? Los desafíos físicos, pues bueno, hablamos de tanto de la capacidad que tenga la persona de movilización,
estamos hablando de vialidades, estamos hablando hace un ratito con Lulú acerca de áreas en la ciudad donde debería de haber accesibilidad para todos y no las hay, donde el gobierno probablemente no está haciendo su chamba para que las personas que se muevan, por ejemplo, en silla de ruedas, en andadera, en muletas, puedan acceder de manera sencilla y no está pasando, ¿no? Edificios donde no existen elevadores, edificios donde no hay rampas, edificios donde no existen espacios para que este tipo de sillas o este tipo de aparatos para movilización puedan pasar. Y desde ahí empezamos con un problema, ¿no? Oye, luego creo, voy a comentar pues no es anécdota, es más bien una situación de encabronamiento. Cuando yo trabajaba, después de estar en el CRE, donde la conocí, me fui a trabajar a DIF estatal, y el lugar de personas con discapacidad era siempre ocupado por el director de gestión y participación ciudadana. Entonces yo decía, parece que estamos haciendo las cosas, pero muchas veces el gobierno tiene estos simulacros absurdos y que la principal discapacidad que tenemos en la sociedad, sobre todo en un país como México, es la forma de pensar. Entonces, ciertos puestos no dan la garantía de que vayas a tener la capacidad de realmente abogar y de hacer algo por las personas con discapacidad y poder incluirlas. Entonces, todo lo que estás diciendo son desafíos, sí, pero creo que la mayor discapacidad está en la mente de las personas. Usted hablaba, licenciada, de que me parece curioso, tengo muchos años de conocerla y jamás, curioso, pero creo que me da tranquilidad saber que nunca hablamos de ese tema porque eso estaba dado por hecho, hay una discapacidad, pero eso jamás fue lo importante, ¿no? Porque trabajábamos en favor de las personas con discapacidad. Hasta ahorita me entero cuál es el origen de la suya, pero usted iba a empezar a hablar de una mamá y creo que en la discapacidad vivida desde dentro, más allá de lo social, la familia es parte fundamental. Usted dijo, tuve una mamá que... Sí, quiero decirles algo que para mí es sumamente importante. El tema de que la mamá recibe la noticia, por ejemplo, cuando nace su hijo, y el doctor, el ginecólogo y el pediatra dicen, tienes un problema, no vino bien tu niño, va a tener esto, el otro. Pero nunca le dicen a esa mamá, te tienes que atender psicológicamente. Y de ahí ya estamos súper mal. Yo puedo decirles que pues ya tengo 65 años, en cuando yo nací en casa con una partera. Mi mamá, una mujer pues que terminó la primaria ya adulta, pero no le hizo falta la psicóloga, desde mi punto de vista. Pero yo veo que ahora a las mamás sí les hace falta. Hay mucho desorden familiar. Se hace separaciones de los matrimonios porque nació un niño con discapacidad. Los hermanitos sufren también porque si reciben bullying. Yo a mis hermanos, pues como mi mamá nunca dijo, esta no va a poder, esta va a poder porque tiene que poder y punto. Y no sé cómo le hizo ella porque yo nunca la vi que estuvo con un psicólogo, ¿verdad? Pero yo ahora sí veo la importancia que es muy necesaria. Yo creo que hasta más que el médico que está atendiendo a la mamá en la ginecología, que tenga el servicio, que tenga la atención y el acompañamiento del psicólogo. Porque mamá se encuentra muy sola y de ahí se desprenden muchas cosas. Los hermanitos, vuelvo a repetir, o sea, eso es bien importante. Le digo, mis hermanos nos llevamos súper bien y todo. Nunca me han visto como alguien que fue carga. Ahora los hermanitos sufren por eso, porque les prestan más atención al niño con discapacidad, al jovencito, que al otro que anda corriendo, ¿no? Y el otro se siente mal, no saben qué pasa por su cabecita. Entonces por eso las instituciones como la que tuvimos el gusto de trabajar, Basti y yo siempre decía, es que la mamá es la que tiene que ser atendida por la psicóloga. ¿Para qué atiendes el chiquín? O sea, el chiquillo ya está atendido como por 7 gentes, yo les contaba. Que la física, la ocupacional, el médico en rehabilitación, el otorrino, el oftalmólogo, ahí vamos ya 5. Y el psicólogo lo dejas al final. Ese es el primero que debemos de tener. Aunque me criticaban y me siguen criticando, pero yo digo, aquí el psicólogo es el que tiene que ser aquí. Siempre, en la familia. Repito, mi mamá pues no lo necesitó porque pues fue una mujer de mucho carácter como lo soy yo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tengo compañeras mal emocionalmente que están encerradas y gente más joven que yo.
como dijo Carla, la obesidad, están enfermas de que si la asma, porque no recibieron esa atención en lo otro, que es la mental, ¿sí? Que es la manera de cómo te vas a conducir en tu vida, con las herramientas que tienes que tener para salir de todos los baches que te van a presentar, ¿verdad? Entonces, Oye, ¿y ahí qué hizo tu mamá? ¿Qué fue lo que ella hizo también contigo que tú saliste de esos baches o tú lo vives dentro de lo que cabe, pues bastante bien? ¿Qué fue lo que hizo ella? pues verme como una hija nada más, verme como una persona, porque, y sí, eso era lo que hacía, ¿no? Y que tienes que poder. O sea, aquí no se vale decirme que no, ¿sí? Por ejemplo, les digo a mis amigas que a mí fue la que me dio la chancla, a mi hermana no, el cinturón, era así, a ver, le vas a caminar las 10 vueltas, órale. Y me puso mis paralelas en la casa y a ver, tú también me vas a tener que ayudar, a mi hermano, agárrale la pierna y a mi papá lo ponía también a que, o sea, ella era un líder sin saber, porque ella nunca, le repito, no pasó por una psicóloga, la que pasé fui yo y no me fue nada bien con la, Con la primera con la cristiana que me adefesio ofreció. que nos ¿verdad? contaste. Con la alemana Pero, esa. ajá, No, es que pero- los alemanes son jodidos, ya lo vimos con el holocausto, ¿no? ¿Eh? Sí, son una Sí, cosa muy cierto, ¿verdad? cabrona, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, pues fue esa mamá nada más, fue mamá, punto, se acabó. Digo, fue mamá, pero fue líder, ¿no? Fue Sí. líder de un equipo multidisciplinario, Sí, que eso es sí. lo que se necesita también. Digo, definitivamente creo que alguien debe de llevar la pauta en un equipo multidisciplinario para Ujú. que las cosas salgan bien, pero el que lo haya hecho mamá creo que tiene muchísimo más valor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando seguramente en casa de una manera como más estricta y eso está Pero sigo muy bien. insistiendo, doctor, sigo insistiendo. O sea, la mamá tiene que ser atendida en lo mental y el papá. Porque tenemos muchos niños y muchos jóvenes apapachados, porque la mamá se siente culpable porque nació así, porque si se le cayó y después adquirió la discapacidad, que porque si el papá le compró la moto y ya se fue, se ensartó, ya quedó con una lesión, aunque sea jovencito ya de 15, 18 años. Y ese chavo también tiene que tener su salud mental bien, ¿verdad? Pero es lo que menos se les ocurre. Y yo dije, cuando me invitó Basti, dije, esta es mi oportunidad de decirles a todos los que me están oyendo, vayan con el psicólogo, porque si no, no van a salir. Necesitamos el apoyo de alguien que nos esté diciendo cómo le vas a hacer. Tampoco son mágicos. Claro. Porque también luego tenemos esa parte, ¿no? Yo me acuerdo que les decía a las señoras, pásese con la psicóloga. ¿Pero para qué? Nomás quiere estar escuchándome. Y que yo le platique mis cosas. Y ni me dice cómo. No, no, mi amor, eso no va a suceder, que le diga cómo. Usted tiene que hacerlo con ella. Pero bueno, tengo que decirlo también y reconocer, aunque me van a oír muchos psicólogos, no todos estamos capacitados para esto. Creo que este programa lo ha hecho muy insistente de decir no con cualquier psicólogo. ¿Ya? Eso es muy triste. Sí. A mí me da tristeza porque son personas que estudiaron, que les ha costado, pero que se sigan preparando porque atender a una persona no es fácil. Desafortunadamente en un Bien. país como México no existe una regulación Ujú. que impida que una persona que termina la licenciatura de psicología empiece a dar terapia. pacientes. ¿no? Y eso es un Que, problema. que fíjate que ahorita que comenté sobre la licenciada, en el CRE donde trabajamos había 7 psicólogos, si no es que mal recuerdo, 7 psicólogas, mujeres, y era común que algunas de las psicólogas decían, no, yo no atiendo cuestiones emocionales. Sí, yo diagnostico TDA y algunas cuestiones de aprendizaje y, como decían, y mal manejo disciplinario, pero no, las cuestiones emocionales mejor a Basti, ¿no? Cuando dices, o sea, si eres una psicóloga clínica, que en realidad ya después vemos y pues no eran psicólogas clínicas como tal, tendrías que tener no la capacidad, pues esa es tu chamba, o sea, trabajar con lo emocional, no puedes trabajar solo con un aspecto de la persona, tienes que trabajar con todo, ¿no? Y no era común que quisieran atender a las personas, por ejemplo, llegaban los pacientes de lesión medular, que son quienes adquieren una discapacidad, y es muy complejo trabajar con toda la emocionalidad que trae una persona en ese sentido. Creo que pudiera ser hasta más difícil en cuestión emocional una persona que adquiere una discapacidad ya después de haber vivido otra forma de vivir que aquellos que nacen con una, ¿no? Y digo, yo he tenido pacientes con diferentes tipos de discapacidades y aquellos que son innatos, en realidad
no van por la discapacidad a la consulta, ¿no? Ellos van por otras cuestiones. Ujú. Y los que son adquiridos, ahí sí van casi siempre y el problema es la discapacidad. Ujú. Finalmente, en estos casos implica una elaboración de duelo muy grande. Recuerdo una Ujú. paciente que ella, en una vez que estaba en casa de sus papás, sacó el sillón limpiando y entonces encontró una paloma de estas de fuego artificial. Ujú. Mi paciente también. Sí, bueno, y entonces, sí, creo que yo te la mandé. Y entonces esa paloma la agarra porque Yo había también la conocí. niños. Y entonces, bueno, Wow. le explota la paloma en la mano y Ujú. le desprende la mano, ¿no? Ujú. Por supuesto, pues todo el proceso que después tiene que vivir, pasar, es dolorosísimo, ¿no? O sea, es toda una reacomodarte a aprender a vivir en esta nueva circunstancia, elaborando el duelo, encontrando tu nueva forma de ubicarte en tu cuerpo, encontrando tu nueva forma de encontrarte en tus capacidades y reescribirte a ti. O sea, tu identidad, tu rol, tu lugar, es muy complicado. Y qué importante la empatía también, ¿no? Pues, del resto de la población. De repente, y lo que comentabas hace un ratito, Basti, también, digo, todos nos vamos a lastimar en algún momento, todos vamos a hacer, o la mayoría vamos a tener que utilizar de repente alguna muletita, algún yesito, algo por el estilo. Y ahí es donde se ve la dificultad de las personas que tienen discapacidad. Digo, a mí me ha pasado, yo he tenido que usar muletas, he tenido que usar, bueno, muchas cosas. Sí, bueno, sí. Y desde esta parte de no respetar los lugares de estacionamiento para personas con discapacidad, desde ahí estamos mal. Es decir, me estaciono rapidísimo, voy y salgo. 5 minutos. Y en esos 5 minutos una persona con discapacidad pudo haber querido llegar y no pudo, o tuvo que haberse quedado más lejos y le estamos haciendo la vida más difícil a la gente. Y eso no tendría por qué ser. Pero además desde un pinche lugar de superioridad y de ignorancia. La ignorancia, yo siempre he creído que hace el mismo daño que la maldad. O sea, ya en este punto de la vida donde la información está al acceso de todos, creo que de verdad no es una justificación el ser ignorantes y el decir, bueno, pero no pasa nada, 5 minutos, pues es que yo no sabía. Sí pasa. No, sí pasa, claro que pasa, ¿no? Bueno, licenciada, a mí me gustaría saber, ¿en algún momento usted entendió y supo que la discapacidad, y cuando le puso nombre, iba sí a frenarla en algunas cosas, o de verdad fue algo que no le pasó por encima? Porque finalmente yo cuando la conozco es una mujer que hacía de todo y que estaba trabajando y luchando en favor de las personas con discapacidad. Esto que está diciendo la licenciada aquí era la narrativa que ella tenía cuando trabajaba. Jamás, y que me tocó trabajar muy de cerca con ella, jamás les hablaba a las mamás de los niños con discapacidad o a las mismas personas con discapacidad con este apapacho o con esta que está terrible, que a veces confundimos la empatía con lástima en este tipo de situaciones. Jamás les habló con lástima, era de, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, a ver, mi reina, póngase así. O sea, era como con este impulso. A mí me parece, y la veo y digo, pues a lo mejor nunca le pasó esta línea del no puedo, pero ¿hubo algún momento en que en su juventud sucediera? Pues creo que no. A lo mejor se me pudo haber venido como cuando era adolescente, ¿no? Que ya veía yo, híjole, y ahora ya voy a terminar la prepa, ¿y ahora dónde me voy a ir? Porque, bueno, yo estaba en el municipio de Cárdenas, que hasta ahí era la prepa, y como dijo mi mamá, aquí no quiero gente floja, entonces si usted no se va a ir para San Luis porque ya tiene que irse a la universidad o lo que quiera, pues entonces, ¿qué va a hacer, verdad? Va a ser ama de casa. Y recuerdo, pues ahí dije, ay, ¿y ahora cómo le voy a hacer, verdad? Yo dependía un poco de mi hermana, ¿verdad? Porque todavía no deambulaba solita. Pero, pues, no, dije: "Vámonos y vámonos". Y mis hermanos: "No, estás bien loca, ¿cómo te vas a quedar? No, ándale". Y sí, o sea, no me pasó, no me dio oportunidad, vamos, de que dijera: "No puedo", porque tenía esa mamá que estaba Pero qué impulsando, maravilloso ¿verdad? haber tenido esa mamá. Sí, era, soy muy parecida a ella porque así mandona como soy yo, Basti me conoce, me gusta, siempre decir las cosas y tengo que decir algo que dijeron ahorita, que la ignorancia, volviendo a la ignorancia, yo siempre he dicho que la ignorancia nos lleva a dos cosas, a ser muy felices y a cometer pendejadas, ¿no?
O sea, pues soy bien feliz, no lo conozco. Entonces No. soy bien ignorante. Ando cometiendo una serie de... Ya no podemos decir que no lo sé, o sea, porque hay tanta información, pero yo siempre he dicho, o sea, también nosotros, la familia, es la que tiene que poner mucho de su parte, ¿no? Papás no apapachadores, papás sanos emocionalmente, sobre todo eso. No incapacitarlos como Sí, papás. sí, sí, Ay, sí, sí. pobrecito, no, que no batalle. Ajá, ¿Por? sí. O sea, si va a batallar, que batalle, como Ahorita cualquier que lo estoy otro. viendo yo, les digo yo a las mamás, ahorita que tienes la oportunidad de verlo, déjalo que se caiga para que tú lo veas y lo puedas tomar de la mano otra vez y decirle por dónde. Hay algo muy importante también, que todo mundo nos enfocamos a las cuestiones de la rampa, de los estacionamientos, pero también hay que luchar por los sordos y los ciegos. O sea, si ustedes ahorita tuvieran aquí entrevista a un sordo, ¿cómo lo iban a entrevistar? ¿Verdad? Porque pues la lengua de señas, ¿dónde está? Tengo que traer aquí a mi intérprete, como el extranjero, ¿no? Que trae a su intérprete para que le traduzca. Entonces, las personas con discapacidad motriz, que es la que yo tengo, lo hemos platicado unos amigos y yo, ¿verdad? Es que tenemos una gran responsabilidad, porque es ver la sillita y dicen, pues sí, hay discapacidad, pero luego nos ponen el del bastón blanco y ahí dice, también hay ciegos. Y luego llega la orejita, por ahí la vemos en un logotipo, también hay sordos. Y luego el intelectual, ¿dónde lo dejamos? ¿Sí? Entonces, esos pasan desapercibidos. Y el ciego... Llegan a la política luego. Ajá, Sí, ¿sí? sí. O a la presidencia. Sí. Y tenemos muchas cosas de que dejamos de ver a esas otras personas, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, tenemos dos senadoras, una senadora por parte de Zacatecas, que es senadora ya doble, porque la reeligieron. Y luego es una persona que adquirió su discapacidad, Okay. ¿sí? ¿De qué tipo? Entonces, de un accidente se quedó cuadraplégica. Y sí, pero ella anda en todo lo que da la senadora, ¿no? Y luego tenemos una del otro partido que no me gusta nombrar. También es una diputada federal. Ahí me da cosita porque digo, ¿por qué la mangonean? Se le nota que la mangonean a la hora que está hablando, ¿no? Y dices, bueno, pues ni modo, le tocó. ¿Quién sabe qué vida haya tenido esa personita, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? Y una de las cosas que yo veo que no tenemos de igualdad con los del LGBT, que esos me gustan porque son bien aguerridos. Y yo le dije un día a un amigo, ¿por qué no nos juntamos con estos? Mira, estos sí. Sí jalan gente. Sí jalan gente. Al menos de fiestas. Sí. Pero hay dos cosas. A ellos no los utiliza el gobierno. A mí sí me utilizan, porque me vas a dar una silla de ruedas, me vas a dar un bastón blanco, me vas a dar unos aparatos auditivos. Ahí siento que utilizan a la discapacidad. Sí, ahí me veo muy humana haciendo esto en favor de las personas. Pero ¿y por qué no traes al cristiano que tiene preferencias sexuales diferentes? A eso no lo presentas. Ahí es donde yo veo que sí nos alejamos mucho, ¿verdad? Pero también hay personas con discapacidad que les gusta el otro sexo. Claro, sí, por supuesto. Sí. La sexualidad está presente en todo el mundo. En todo. Entonces, ¿por qué a estos sí y a otros no? O sea, ¿cómo? ¿Verdad? Por eso yo les decía, vamos a juntarnos con estos de la bandera, porque nosotros no tenemos bandera. Nosotros no tenemos bandera. Ellos sí. Ellos han luchado por muchas cosas y nosotros también hemos luchado, pero como que somos más utilizados, lo veo yo así, no sé. Y ahí es donde entran también otros tipos de desafíos como los económicos, ¿no? Definitivamente en cuestión laboral, desafortunadamente a veces se vuelve una cuota, ¿no? O sea, en diferentes lugares mira, tenemos a una persona con discapacidad. Y en realidad no es que se puedan como revisar aptitudes o los estudios que pueda tener la persona, sino que decir, pues lo vamos a elegir porque tiene esta discapacidad para que vean que somos personas inclusivas o un trabajo inclusivo. Pero a lo mejor, además de esa persona, que puede ser que sí, además de haber sido escogida de esa manera, sí sea algo bueno para el trabajo, existan muchas más que pudieran funcionar también. Entonces, ahí es donde entra también la desigualdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Pues que tienen poca oferta laboral y obviamente económicamente empiezan a batallar. Además, si a esto le sumamos cuánto cuesta una silla de ruedas, cuánto cuesta una andadera, cuánto cuesta una rehabilitación, o sea, y cuántas sesiones de rehabilitación requieres únicamente para vivir sin dolor. O sea, definitivamente los costos se van al cielo, ¿no?
A mí una población que me llama mucho la atención y creo que Basti se dio cuenta son los lesionados medulares, los que adquieren la discapacidad, el que se queda sordo, el que se queda ciego, el que se queda en una silla de ruedas, el que se queda con una amputación de miembro superior e inferior. Esas son las personitas en lo personal que a mí me importan porque van a vivir una vida diferente como lo dijiste, Carla. O sea, es un duelo. Imagínate perder una pierna a los 18 años. O a los 30 y tantos. O a los 30 y tantos, perderme en una silla de ruedas, sentarme de por vida, con un matrimonio de unos 5 años, con hijos chiquitos, y que la señora iba a estar atada conmigo. O sea, ¿cómo? Y que yo voy a estar inventando 20,000 cosas. Por eso insisto, la salud mental en ellos es primordial. Antes de que llegues con uno que te va a enseñar a caminar, creo que tienes que tener primero esa parte, porque de ahí va a depender que tú quieras hacer tu vida diferente. Y aceptación, que es muy difícil aceptar y adaptarme. Quienes ya nacemos con la discapacidad no tenemos mayor problema. Ya me dije que así soy y así soy, punto. Pero el que lo pierde, wow, ahí sí. Es que finalmente la aceptación es el último paso del duelo. Sí. O sea, pero para poder llegar a la aceptación, primero estuviste negando, luego estuviste enojado, luego pues ahí medio negocias, Sí. te da culpa, te da tristeza y Luego hasta el regresas final. a otro periodo y Sí. así. Ahorita que hablaba usted de los pacientes con lesión medular, trabajábamos con ellos en grupo, ¿sí? Y sí es muy importante la salud mental en ellos, pero también la salud mental del profesionista que atiende a este tipo de personas, porque yo me acuerdo salir las primeras veces del grupo de lesionados medulares, yo salí a llorar, o sea, es muy impactante ver tanto sufrimiento junto, no nada más en lo emocional. Por eso yo digo que hablar de esto es un acto de justicia, porque hay muchas cosas alrededor que dices y que te das cuenta de que no están acomodadas socialmente, ¿no? Nos tocó el caso de un señor que fue a hacer un pago a un banco por Carranza, lo quieren asaltar, le disparan, y entonces obtiene una discapacidad. Y él era el pilar de esa familia, y entonces a partir de ahí también, pues ya no podía trabajar porque era un empresario. ¿Qué vamos a hacer? Tuvo que vender su empresa, o sea, sacar a los niños del colegio. Era una situación que de verdad decías, es que no hay forma de que no sufras. No hay forma de que yo pueda generarte un bienestar en este momento, pero ¿cómo le hago yo para que transites esta etapa y puedas tú tener nuevas opciones para adaptarte a tu nueva vida? Y eso que dices de generar un bienestar, pues es que mucho del trabajo implica no eso, no necesitamos generar un bienestar, es acompañar a tramitar lo que duele, el sufrimiento mientras tenga espacio, mientras tenga cabida, mientras tenga palabra, mientras tenga oído, es decir, que podamos ser pues escuchas de ese sufrimiento, eso termina como consecuencia generando un bienestar. No es el objetivo. O sea, nuestro objetivo no tendría que ser, ay, quiero que te sientas bien. No, quiero que entiendas tu dolor. Quiero que te metas a tu dolor, lo desmenuces, lo entiendas, lo tramites, lo transites y entonces te reacomodes en eso, ¿no? Y para eso yo tengo como profesionista que validar ese dolor, hacerlo y compartirlo visible contigo, porque muchos profesionistas que atienden a personas con discapacidades de no pasa nada, vamos a echarle ganas, tú vales un chorro, todo se puede. No, pues no todo se puede, y si acabo de adquirir una discapacidad, no mames, voy a poder menos cosas, y eso es real. Entonces creo que nos hace falta mucho que los profesionistas estén conectados con el sufrimiento y que lo podamos tolerar como profesionistas también. Contener. Y que sean competentes también, ¿no? O sea, porque obviamente, como bien lo dicen, un duelo va a doler. Un duelo tienes que cursarlo, un duelo tienes que vivirlo y lo vas a seguir padeciendo durante un tiempo determinado. Pero si ahí además se complica con una depresión, ahí sí podemos incidir un poquito más. Y a lo mejor ahí sí el medicamento sí va a ayudar a bajar un poquito los síntomas de depresión. Digo, no te va a quitar la tristeza del duelo, pero te va a quitar los síntomas depresivos. Te va a permitir probablemente que funciones o que tengas una funcionalidad mejor. Y aprender a identificar cuándo es depresión y cuándo es duelo requiere competencia, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los tipos de discapacidad, Rodrigo? Porque hemos estado hablando como en general, pero ¿cuáles son? En general, bueno, ya los mencionó Lulú, ¿no? O sea, hay discapacidades sensoriales, discapacidades físicas, intelectuales,
También viscerales, o sea, de repente cuando existen problemas ¿De que te de emputas mucho? No, eso no es visceral. No. algún problema, por ejemplo, de funcionalidad en algún órgano, por ejemplo, Corazón. intestino, o sea, estas personas que a lo mejor tienen que tener desde su gastrostomía, estas personas que tuvieron alguna complicación a nivel colónico que necesitan llevar una bolsita ahí, eso genera discapacidad y genera molestia y genera malestar también, ¿no? A veces ese tipo de padecimientos son permanentes también. A veces, bueno, hay que esperar un tiempo para una reconexión, pero a veces la reconexión no es posible. Y entonces, de repente, la vida cambia. Y también ahí es donde tenemos que luchar contra el duelo, ¿no? Lulú, ¿qué te gustaría comentar en relación a todo este marco de los diferentes tipos de disfunciones o discapacidades? Yo sigo insistiendo. El psicólogo, pero el bien preparado. El chido. El chido, sí. El que me va a enfrentar y el que me va a acompañar. No me va a solucionar la vida. Eso sí, tengo que decirlo. Y porque, pues si las personas que no tienen una discapacidad necesitan de ese profesional, pues más nosotros, pues cómo que no, ¿verdad? Déjenme les comento que esa etapa de cuando los 10 años que me iban a operar, que me pusieron ahí con la psicóloga. Y ya cuando estuve aquí en San Luis, que andaba en la escuela, ya en la técnica, también me dio como, ya no quiero, ya no puedo. Y pensar que iba a ir a decirle eso a mi mamá, pues como que no me agradaba, ¿verdad? Pero pues tengo un hermano muy, muy maravilloso y él estaba entrenando taekwondo con un psicólogo. Y entonces dice, oye, ¿por qué no te echas una platicadita con Mario? Y yo dije, no, pues sí. Yo nunca me resistía al psicólogo. Siempre quise estudiar psicología, pues no pude porque yo soy súper miedosa con las ratas y las palomas. Y me decían que en la escuela pues había que hacer eso. Y dije, no, de ahí No. Que en la escuela de allá Carla tiene una fobia a las palomas y sí pudo estudiar psicología. No, bueno, a mí me dijeron que allá en la Autónoma tenían el laboratorio de ratones y dije, no, de ahí no soy. No, de ahí no soy. Y yo decía, yo preferiría trabajar con ratones que luego con ciertas personas. Híjole. Pues bueno, pero yo quería estudiar psicología, ¿verdad? Pero bueno, no se dio. Y por algo no se dio. Pero nunca me resistí y me fui a la consulta con esta persona y me gustó. Y fueron como 3 sesiones, no sé, eso que no fueron muchas. No me las cobraba, las pagaba mi hermano. Entonces, pues eso era todavía, porque yo, ¿cómo le iba a decir a mi mamá? Deme para irme a la psicóloga, ¿no? No, pues no. Entonces, me acuerdo de mi libro, La Búsqueda, el libro más viejito que nada, ¿verdad? Lo conservé mucho rato y me gustó y de ahí ya dije, de aquí soy del psicólogo. Yo siempre voy a tener asistencia de mi psicólogo. Y así anduve. O sea, ya que me sentía mal, yo buscaba. Entonces, por eso yo creo en esto. Entonces, y como les comento, tengo amigas que están muy mal emocionalmente. Y yo les pregunto, ¿por qué no vas? No, pero es que yo no estoy loca. Lo típico, ¿no? No, pero es que pues me queda muy lejos. No, es que pues los consultorios no están nada accesibles. Y sí es cierto, ¿verdad? O sea, díganme un psicólogo que esté accesible. Yo no puedo ir con mi doctora psicóloga porque... Estoy pensando ahora en el mío, ¿no? Pero es cero. La videollamada. ¿Cuál es el problema? Claro. La tecnología nos ha dado muchas cosas también muy positivas. Entonces yo no tengo mayor problema, yo no me sufro porque tome taxi. No, desde mi casita estoy tomando mi consulta. Claro. Y se acabó. Entonces hay muchas cosas, pero todavía les falta creer en ese profesional que es el que nos tiene que acompañar. Y repito, al que adquirió la discapacidad porque tiene familia, a la esposa que luego se va con otro porque ya no funcionamos, o el esposo que la dejó pues también porque ya no, yo de aquí no soy, matrimonios jóvenes, no tan jóvenes, los chicos que ahora, ayer me encontré, déjenme les hago un paréntesis, me encontré un chico que está trabajando en Walmart. Ya le hice el anuncio, ¿verdad? Trae una heridita por ahí. Sí. El patrocinador. Dan trabajo a las personas con discapacidad, tengo entendido por ahí. Y me acerco y le pregunto, oiga, y a ver, yo, ¿qué ando haciendo, verdad? Ya me quité el letrero de le ayudo, ¿verdad? Ya le dieron su pensión, joven. Y volteé y me dice, sí. Pero
resentidillo, así como que no quiere hablar, ¿verdad? Y pues sufrió un accidente, trae su cabecita por ahí con la herida y dije, se cayó de la moto, se fue a dar en la madre, o bien en el coche, porque no hay de otra, está muy jovencito, dije yo. Y dije, para mí, si le pregunto, oiga, ¿lo vio el psicólogo? Me va a decir que no. Y luego lo se siente esa persona, su luz en los ojos, su manera de hablar, resentido. Está trabajando porque ahí le encontraron la chamba, ¿sí? Pero luego luego tengo esa manera de percibirlos. Dije, ay, le faltó el psicólogo. Lo pudieron haber mandado a rehabilitación y a todo, pero le faltó el psicólogo. Oye, qué importante, Lulú, esto que dices del resentimiento. Claro, es que justo ese enojo que seguramente él y cualquiera con una discapacidad adquirida, pues lo va a tener. Y qué importante que se pueda tramitar, qué importante que se pueda atravesar ese dolor, ¿no? Oigan, hablemos de inclusión y de accesibilidad. O sea, primero que nada, creo que es importante definir. La inclusión, bueno, tiene que ver, o sea, con esta necesidad de que todas las personas sean valoradas y puedan participar plenamente en la sociedad. En este término, Lulú, ¿tú qué tanto sientes que ha habido, por ejemplo, en específico para ti, una cuestión de inclusión? Sí, le han trabajado, le hemos echado por ahí, pero todavía nos falta mucho. ¿Cómo qué, por Todavía. ejemplo? Yo ahorita que tengo la oportunidad de andar en la Seca y la Meca, en las conferencias, y voy adrede. Les juro que sí voy adrede. Que va a haber una conferencia fulana y tal, y llego con mi silla, llego con mi andadera, me acoplo a lo que sea. Y digo, no se vale. O sea, ¿por qué los lugares no son accesibles? Porque tienen que tener algo que me va a estorpear para yo entrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede llegar el sordo a escuchar una conferencia que le va a interesar como ciudadano. No puede porque no hay un intérprete, ¿sí? Entonces, esa parte todavía nos falta tener un poquito más de visión en decir, bueno, vamos a hacer un evento grande, una conferencia que le puede ser interesado a todo mundo, pero tenemos que ser accesibles para el lugar, tan solo en eso. Y no lo hay. Y la importancia, perdón, de la formulación, por ejemplo, de leyes que se han hecho, pero donde estén también involucradas personas con discapacidad. Es como las leyes de las mujeres donde puro vato está generando. Que los hombres proponen. Exacto. Ajá. O las leyes para la comunidad LGBT donde no hay a nadie LGBT y acá igual, o sea, leyes para personas con discapacidad donde no hay involucradas personas con discapacidad, perdón. Y eso es un problema. A mí una de las cosas que personalmente me molesta enormemente es que yo llegue y me digan, aquí está su lugar. Chingo. ¿Y si no me quiero sentar ahí? Por ejemplo, yo fui un estudiante, siempre fue atrás. Me valía gorro que iba subiendo 5 escalones porque las aulas ahí de la Escuela de Derecho son así como para arriba, ¿verdad? Y entonces a mí me valía gorro. Oye, ¿me echas la mano? Agárrame mi mochila y yo me subí hasta... A mí me gustaba mero atrás. A mí adelante no. Así éramos Bastillo. Hasta mero atrás. Sí. Y ahorita llegas y te quieren sentar mero adelante. ¿Cómo que por qué? Pues yo me puedo sentar donde yo quiera, ¿no? Que son cosas tan simples ahorita que las menciona, pero que no le pasan a uno por la cabeza. Y dices, claro, ¿por qué no sentarse donde quieres y que todo esté accesible, ¿no? Sí. Que justo la accesibilidad son los medios de los cuales requerimos para poder tener inclusión. O sea, tener la rampa, tener el intérprete. El intérprete, exactamente. Oye, ¿y qué pasa si no hay suficiente ni accesibilidad ni inclusión? O sea, ¿qué consecuencias tiene? Pues evidentemente va a influir en la salud mental. Acuérdense que habíamos hablado de la pirámide de Maslow. O sea, la pirámide de Maslow es esta pirámide en donde se van poniendo las necesidades de las personas, ¿no? La primera, que eran las físicas, pues bueno, es allá. Pero la segunda, precisamente, es todo lo que tiene que ver con las necesidades de seguridad. Es decir, pues tener un empleo digno, el tener una seguridad física, el que yo pueda caminar. O si no camino, que mi silla pueda pasar. O sea, si yo no tengo estas necesidades, jamás voy a poder tener o voy a poder llegar a la autorrealización, que es la cúspide de la pirámide de necesidades, ¿no? Entonces, mientras no haya para las personas de discapacidad
esta accesibilidad, mientras no estén incluidas como personas igual de valiosas que cualquier otra, no va a haber una salud mental adecuada. O sea, aunque estemos en una sociedad que pretenda ayudar, no se trata de ayudar, se trata de justicia, se trata de inclusión, se trata de ver la diversidad. Todos somos distintos y todos tenemos necesidades distintas. O sea, ¿por qué nos vamos al grosso de la población? Y pongo entre comillas la palabra normal, ¿no? O sea, no, hay muchas más, somos diferentes todos. Temas, por ejemplo, del espectro autista, que no lo vamos a hablar aquí, pero también, o sea, temas de neurodivergencia, etcétera. Mientras no estén las necesidades fisiológicas primero, pero luego las de seguridad, pero luego las de estima, etc. O sea, nos vamos para arriba. Señores de gobierno, este es un llamado para ustedes también, y no nada más de gobierno, para autoridades en general. No sé, pienso, por ejemplo, en universidades, pienso pues en todas las instituciones. En cines, en restaurantes, En todos lados. Hasta yo no lo había pensado, En te moteles, lo juro. en todo, Claro, o sea, sí, de por verdad, en supuesto. todos lados, Sí, porque sí, fíjate, sí. de todos los temas que hemos hablado, y inclusión y todo, el tema de la sexualidad en personas con discapacidad, o sea, si de por sí no hablamos de la discapacidad, puta, de la sexualidad en personas menos. Menos. No, entonces, Sí, sí, eso es. moteles, atención, Ajá. por favor, Patrocínenos. patrocínenos. No, ese es un tema muy, muy crudo, ¿verdad? Todavía, porque pues las mamás, vuelvo con los papás, a la familia. ¿Y tú por qué? Tú no puedes. Vayan, necesitan un niño con discapacidad como tú, la. O sea, todo. Y imagínense, pues, si a nivel de que no tenga nada, no lo hablamos, pues menos con nosotros, ¿verdad? Menos en este terreno de la población con discapacidad. Y tú hablas, Carla, de sí, atención al gobierno, atención a autoridades en general, pero también como familias creo que está en nosotros educar a nuestros hijos en esta inclusión, porque tú lo hablas desde un término muy teórico bastante bien, porque así es, Carla, de profesional. Pero yo siempre he dicho, la inclusión es que le permitas, o sea, que se permita a cada ser humano ocupar un lugar cómodo en el mundo. Ya estamos aquí, todos estamos incluidos. Vamos a darnos a todos la comodidad de ser quien soy, sea lo que yo sea. Entonces creo que en las familias tenemos que hacer ese trabajo, enseñarle a nuestros hijos que todos somos personas con el mismo exacto valor y que nadie está por encima de nadie, porque desde las escuelas, desde chavititos, esta discriminación está. O sea, al niño que es diferente, digo, uno lo viví, no es que sea una discapacidad, pero al niño que tiene TDA, pues siempre es como, bueno, el rarito, el desmadroso. Entonces creo que desde ahí está la chamba, ¿no? Sí, socialmente, ¿no? Socialmente hay mucho que hacer. Psicoeducación, sabemos que la psicoeducación mejora la forma de vivir y mejora la vida en sociedad, ¿no? Me encantó esto que dijiste, Basti, porque claro, como mamá, como parte de una familia, para abajo, mis hijos, mis sobrinos, mis nietos y en algún futuro, o sea, claro que importante es poder hablar, simplemente hablar de los temas, ¿no? Y poder nombrar las cosas y poder dar como este camino, esta pauta de decir, todos somos iguales, todos valemos lo mismo y de lo que te toca a ti con tus hijos, encárgate de que tus hijos sean buenas personas. O sea, que sean empáticos, que sean humanos, que sean inclusivos, ¿no? Mientras tú puedas enseñarles eso con el ejemplo, creo que está, o sea, qué importante. Hay algo también que no lo podemos olvidar. Todos podemos adquirir una discapacidad y eso se nos olvida. Yo me acuerdo mucho de la anécdota que pasó en el cumpleaños que se te atoró, ¿qué? Sí, un pedacillo de pan. Un pedacito de pan y que si no es por el doctor, Ya no estábamos imagínate que si hubiera recibido una lesión en el cerebro. ¿Cómo hubieras quedado? Pues con alguna discapacidad, Sí. porque eso no se mejora. Se va a vivir. aquí. Claro. ¿Verdad? Entonces, todos tenemos el boletito debajo del brazo y ¿cuándo lo voy a usar? Pues no sé. Qué importante es. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que no lo use. Pero algún día voy a ser anciano también, voy a traer una andadera o que me ayudes para pasar la calle, para ir al cajero, no sé. Pero pues todos traemos ese boletito. Yo me acuerdo mucho, dije, ay, bendito Dios, como cuando te fuiste también del baño frío
que dijiste que estabas muy contenta porque iba el doctor. Dije, Ajá, se me sí, pongo sí, mal. sí. Qué padre, Sí, ¿verdad? yo quería que fuera por si me desmayaba Sí, o algo. ajá. Así, correcto. Vean como si los veo, Sí, ¿verdad? es fan. Sí, sí, sabe todo, ¿eh? Sí. Entonces, pues dije, no, pues bendito Dios que no te Sí, pasó nada, Sí, sí, porque claro. pudiste haber tenido algo, un evento complicado. Pudiste Sí. haber quedado más mal. Imagínate, si ya de por sí. Más imagínate. Y hay mucho que hacer, ¿no? Mucho que hacer. Ahí, y lo que instamos aquí también, a los profesionistas, a los prestadores de servicio, busquen la forma. Digo, yo sé que no es fácil construir una rampa nada más y a lo mejor Ujú. cambiar los lugares de trabajo, pero busquemos también formas de llegar a todos de la forma que se pueda. Por ejemplo, médicos, la telemedicina, dentro de lo posible, las videoconsultas, las visitas a domicilio. Digo, yo sé que se vuelve difícil ahora con los tiempos peligrosos ir a una Sí, casa claro. donde a lo mejor no sabes qué te vas a encontrar, pero digo, dentro de lo posible, hay que ofrecer también los servicios. Yo me puse a pensar hace poquito porque le hablé a una de la doctora, la especialista en los adultos mayores, ¿Geriatra? y me dice, que luego no puedo pronunciar ese nombrecito. Es el nombre del diablo. Sí. Entonces, le dije que si podía hacer la visita a una persona. Y me dijo, no, yo no doy visitas domiciliarias. Ay, qué- Y dije yo, ay, si se pusiera a pensar tantito, digo, se le va a pagar, Claro, gratis sí, no sí, va a sí. ser. Y puede ser que me cobre un poquito más, eso no es problema, porque estoy sabiendo que es una elegancia de irme a consultar a mi casa, ¿no? Entonces me puse a pensar, dije, ¿qué no le pasará a la doctorcita? A ver, es uno de 80 años, está de la cadera, no lo puedo mover, la ambulancia me cuesta 2,000 pesos ida y vuelta. O sea, no, simplemente no puedo. Está en todo su derecho, ¿sí? Pero yo dije, ¿y es de la salud? No, y es de la salud de la gente de la tercera Sí, edad. O Sí, sea, ahí sería muy lógico Ajá. que tuvieras ese servicio de ir a Sí. domicilio. Que Ajá, luego pero también- no hay médicos que se dediquen a eso. Yo nomás conozco uno. Que luego también se hace uso excesivo de ese tipo de cosas por personas que no lo requieren. Y entonces pasa como en los servicios de urgencias. Llega tanta gente que no es una urgencia, que se saturan los servicios, y entonces cuando llega una urgencia, pues ya no entra, ya no cabe, ya cuesta más trabajo. Y con ese tipo de servicios también. O sea, no quiero salir de mi casa, tengo los medios, háblale al doctor que venga acá. Ujú. Y ese doctor pudo haber utilizado ese tiempo de movilización para ir a ver a alguien que en realidad lo requiere. Pero también hay que ser conscientes, pienso yo, ¿verdad? A lo mejor estoy pensando de más. Si ustedes llaman a alguien a tu casa es porque tienes el medio económico, ¿sí? Y no son muchos. Por eso me puse a pensar en la doctora, ¿sí? O sea, ¿cuántos echará al un saludo a la domicilio? doctora. Sí, un saludo a mi doctora. Saludo. ¿Cuántas personas visitará por mes, por ejemplo? Pues les aseguro que ninguno, porque no todos tienen para pagar. A eso me refiero, o sea, ese sentido común. Claro, si atiendo a la familia, Es por que ejemplo, luego el sentido común Es es el el menos menos común. común de todos. ese no se da, ese ya se trae por nacimiento, ese nunca se adquiere en ningún lugar. Que Yo digo. también, o sea, tienes razón, Rodrigo, en lo que estás diciendo. Ujú. Para una persona todo puede ser una urgencia, ¿no? Cuando Sí. no necesariamente lo es. Pero creo que ahí también debería de haber ciertos protocolos. O sea, no voy a ir a su casa nomás porque me dice que le duele una uña, ¿no? Ajá. A ver, Claro. ¿qué cuestionario, qué Ajá. protocolo puedo yo tener para decir esto sí aplica, esto no aplica? Pero Ujú. creo que ya o sea, ni siquiera llegan a ese punto de protocolizar No. su chamba. Y ese también es un tema, ¿no? Ajá. Sí, qué interesante, ¿no? Yo me puse a pensar en ese ratito y dije, ay, mi doctorcita. Pensé que sí iba a tener el corazoncito. Pues sí, no iba a venir gratis, pensé. Y porque había necesidad. Ujú. Y repito, no todos tenemos la posibilidad económica de llevar un médico particular a la casa. Pues, ¿cuántos? No, Sí. muchos no somos, ¿verdad? Somos esporádicos. Entonces dices tú, bueno, pues entonces, ¿dónde ese sentido común? No, ¿verdad? No existe, pero ya, olvídate, Lourdes, no vino y se acabó. A ver cómo le haces para llevarla a que la consulte, ¿sí? Que seguramente está hablando de otra persona, ¿verdad? Porque Sí, la licenciada se tiene que quitar su letrero de sí, no. ayudo a todo mundo. Ya no. Ya se acabó. Bueno, ¿les parece que hagamos más particular también este tema de las personas con discapacidad? Si ya de por sí es un rollo hablar de la autoestima en las personas que no tienen una discapacidad, híjole, ahora hablar de la autoestima en personas que sí la tienen se vuelve más complicado. ¿Por qué? El autoestima es
esta conciencia que yo tengo de mí misma, tanto de mis habilidades en positivo como de áreas que tengo que mejorar y de cuál es el lugar que yo ocupo en el mundo. Bueno, con las personas con discapacidad se vuelve doblemente complejo porque la valía y la imagen que yo voy a tener de mí ya está, por así decirlo, sesgada desde un otro. Y desde ese otro ya se me ve desde la carencia. Es muy común que asociemos la discapacidad con carencia y es muy común, usted tuvo una mamá fuera de lo común, pero en general cuando nace un niño con una discapacidad, la mamá y el papá son los que ven todas las desventajas del mundo que está por vivir. Y entonces a partir de ahí, desde el pobrecito y desde este lugar de víctima, empiezo a visualizar a mi hijo y ese va a ser el lugar que él va a ocupar. Y muchas veces, lamentablemente, el autoestima de las personas con discapacidad está basada en la no aceptación de un diagnóstico y en el sentir lástima por la propia discapacidad. Y entonces están cómodos en ese lugar todo el tiempo. Conocimos casos en el CRE donde en lugar de querer un trabajo, aceptar un trabajo en la industria, prefiero estar en un crucero porque voy a sacar más dinero ahí. En lugar de aceptar una prótesis de pierna, prefiero estar sin prótesis para no tener una vida más funcional, porque lo que me es sencillo y lo que me es cómodo es pedir limosna. ¿No? Es muy difícil. Hay gente que sí quiere mejor tener 1,500 pesos en el crucero de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Muy a gusto, asoleándose y todo, ¿verdad? Estar en una empresa con seguridad social, con sus prestaciones. No, ahí no. Mejor aquí. Y eso pasaba, ¿no? ¿Qué vamos? Ahora, no nada más hay que quedarnos en la descripción de las cosas que suceden para negativo con las personas con discapacidad. ¿Qué tendría que suceder para edificar una autoestima sana? Porque aquí no se trata de mucha autoestima o poquita autoestima. Es una autoestima sana, es sí tener la aceptación de un diagnóstico, o sea, sí hay una discapacidad. Estos discursos que dicen, no, cómo de verdad lo odio, quien lo haga, le mando un saludo, pero saludo a usted y a su jefa. El hecho de que digan, es que son angelitos. Perdón, YouTube. No. Por eso no monetizamos. O sea, el hecho de que digan, es que, ay, tienes un angelito. Ajá. Es que los angelitos escogen te escogió como mamá. Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? O sea, pues ya suéltame, güey, un ratito, ¿no? Entonces, sí hay un diagnóstico, sí hay una discapacidad y sí va a tener ciertos desafíos. Mientras tú le ayudes a tu hijo a tener una aceptación, a tu hijo, a la persona, a tener la aceptación de una discapacidad, de manera más efectiva va a llegar a la adaptación de su nueva realidad o de la realidad con la que nació. Y también hay algo que hay que hacer a partir de la aceptación, que es enseñarle que la discapacidad no lo define. La discapacidad es solo una característica de toda una serie de características que lo conforman como persona. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de la licenciada, es igual de importante todo lo que te edifiquen en cuestión de valores que la propia discapacidad. Entender que tiene que edificar y que tiene la capacidad de llevar a cabo un potencial, creo que eso es lo que va a salvar a una persona para poder, como lo dije, incluirlo y estar cómodo en el mundo. Otra cosa es entender que hay desafíos, o sea, a partir de que hay un diagnóstico vas a entender que sí, pues vas a ir al centro y que a lo mejor no va a haber rampas, puta, pues ¿cómo le hago? Bueno, pues tienes que empezar a crear una mente que te dé diferentes soluciones. Si no lo haces, si te quedas en el no se puede, pues eso, el autoestima obviamente se verá afectado, pero estas serían como las bases para edificar una autoestima sana, la aceptación, el que tengas la capacidad de no definirte a partir únicamente de la discapacidad, el potenciar talentos que seguramente tienes y también el decir, tengo este lugar digno en el mundo porque yo soy capaz de dármelo. Y yo preguntaría, ¿y quién me va a ayudar a eso? El psicólogo. El psicólogo, presente. Entonces no ando tan el perdida. Psicólogo y el la familia. psiquiatra. Sí, El psiquiatra, claro. hablando de manera Claro. profesional, Sí. el psiquiatra también es fundamental porque muchas personas, ya lo decías tú, Rodrigo, están paralelas a su discapacidad, van a tener depresión, van a tener ansiedad y si se atienden van a vivir las cosas de manera más ligera. O sea, tener discapacidad no te sentencia a que en cuestión de salud mental tengas que estar también aislado. Claro.
Y pues bueno, empezamos a concluir. Sí, bueno, yo nada más terminaría con que tenemos que crear contextos más flexibles, ¿no? Y me incluyo, o sea, y fíjense que uno es profesional de la salud mental y, bueno, para empezar, por ejemplo, pienso en mi consultorio, pues mi consultorio no es accesible, o sea, qué cañón. Y me encanta terminar episodios con autorreflexiones de decir, ay, bueno, ¿qué me está faltando a mí para tener una mejor, pues, descripción? No descripción, como ayuda, papel, un mejor rol, un mejor lugar para poder dar a los demás y para poder como cambiar, poner tu granito de arena. ¿Qué vas a hacer tú para poner tu granito de arena en tener un mundo más inclusivo y más accesible? Bueno, a mí me encanta hablar de estos temas porque creo que la psicología, como lo dije hace un rato, tiene que ser un acto de resistencia, un acto de justicia. Muchas gracias por acompañarnos, licenciada, de verdad. Creo que usted da muestra de que hablar de discapacidad no es hablar nada más de carencia, es hablar de personas que tienen una historia, que tienen un humor, que tienen un talento y que como todos tienen días fáciles y días difíciles. Yo quisiera decirles que si algo les puede dejar este episodio de hoy, sea que un mundo más accesible no es un mundo nada más para algunos. Tiene que ser un mundo digno para todos. Y bueno, como dice Basti, la discapacidad no define ni tu valor, ni tu fuerza, ni tu capacidad para vivir una vida plena. Rompamos esas barreras y construyamos un mundo más inclusivo y accesible porque la salud mental es un derecho para todos. ¿Algo que quiera concluir? No, pues licenciada? muy afortunada de estar aquí esta mañana. Nunca me imaginé. Estoy muy emocionada porque los escucho y los veo. Y dije, me invitó Basti ahí, wow. Sí, tengo que ir. Gracias. Le agradecemos muchísimo. Gracias por venir. Muchas por haber gracias. venido. Y soy fan de ustedes. Hay que seguirle luchando para que la gente vaya a la psicóloga, vaya con el psicólogo. No es otra cosa más que vivir un poco mejor de lo que estamos viviendo y vivir el aquí y el ahora, que es lo más importante. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos por redes sociales. Estamos en YouTube, escúchenos en Spotify, Apple Music y síganos por Instagram, por Facebook, por TikTok y pues los queremos mucho. Adiós. De amor verdadero. Un saludo también a la doctora y a todos. Adiós. Adiós. Nos vemos.